Bendiciones, amados hermanos, reciban un fuerte y caluroso saludo del Ministerio Luz de las Naciones, del Departamento de Matrimonios. Hoy nos sentimos nuevamente honrados y aquí pidiéndole la ayuda al Señor para poder ministrar este lindo tema pues que el Señor nos ha regalado a nosotros como esposos hoy. Entonces vamos a ministrar el tema con ayuda del Señor y estoy acá juntamente con mi esposo en estos momentos. Amén, amados hermanos, pues que Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros poderles saludar nuevamente desde acá de Ministerios Luz de las Naciones. Nosotros en el Departamento de Matrimonios y Familia, hermanos, pues tenemos hoy la delegación para poderle compartir a usted un precioso tema que, como no está de más, pues agradecemos al Señor el que usted pueda pues abrir las puertas de su hogar para que la palabra del Señor entre, ministre su casa, su corazón y también pueda pues hacer cambios para bien, para bienestar en usted y en toda su familia. Hoy, amados hermanos, pues me encuentro con mi esposa Karen de Castro. Mi nombre, pues ustedes ya lo conocen, Baker Castro. Estamos listos acá, mis amados hermanos, juntamente para poder llevar la palabra del Señor hasta sus hogares. Hoy tenemos un tema sumamente precioso, al cual haremos bien en tener, como siempre lo decimos por acá en este espacio, Biblia, papel y lápiz para poder anotar. Vamos a apuntar bastante, vamos a apuntar algunas citas, algunos conceptos, pero sobre todo nos vamos a llevar en nuestro corazón la bendita y preciosa palabra del Señor. Para lo cual, amados hermanos, los invitamos a que se puedan unir con nosotros en oración, una pequeña, breve oración, en tiempo, sí, pero poderosa en el Espíritu. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, bendito Señor, por permitirnos, Padre poderoso, ministrar a tu pueblo, bendito Dios. Ministrarlo, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, te pedimos, bendito Señor, que derrames un espíritu de sabiduría, un espíritu de humildad y un espíritu, Señor, que pueda recibir, y un espíritu aprendible, bendito Dios, para que podamos de ti recibir, bendito Señor, la añadidura de tu espíritu, Padre poderoso, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo poder recibir las bendiciones que desde antemano, Padre bendito, tú tienes preparadas para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros, Padre bendito, pueda entender, Señor, podamos ceñir nuestros lomos, los lomos del entendimiento, bendito Señor, y que asimismo, Padre bendito, podamos hacer un campamento terrenal y unirlo con el campamento celestial, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Entonces, damos inicio. Bien, tenemos como tema central en esta preciosa hora, puestos los ojos en Jesús. Mire usted, qué maravilloso tema. Puestos los ojos en Jesús. Ni en una cosa, ni en otra cosa, ni en las preocupaciones, ni en los deberes, ni los quehaceres. Así que, puestos los ojos en Jesús. Amén. 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 Es un lindo tema y ya que pues nos habla en muchas áreas de nuestra vida, cómo poner los ojos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano así es, tiende a desviar su mirada, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor pues vamos alcanzando esta meta de poner los ojos puestos en Él, ¿verdad? Entonces creo que este tema nos va a ayudar mucho en nuestro diario vivir, ya que todos los días estamos librando de continuo batallas las cuales hacen muchas veces que nos desanimemos y que ya no podamos seguir adelante, pero con la ayuda del Señor y poniendo tus ojos en Jesús, vamos a ir nosotros aclarando nuestra vista, viendo cómo es que en medio de batallas, en medio de angustias, en medio de tribulaciones, el Señor está con nosotros y nos promete ayudarnos en cada una de estas áreas, pero para eso debemos nosotros buscarlo a Él, y para eso también está la Escritura. A través de la Escritura nosotros lo encontramos, ahí el Señor mismo se presenta a nosotros, habla con nosotros, y cuando tú lo buscas en oración, tú también estás viendo el rostro del Señor de continuo. En ese aposento, cuando tú entras, dice la Escritura, pon más atento tu oído para escuchar que para hablar. Entonces nosotros Amén. debemos de tener atento nuestro oído cuando entremos a ese lugar, al aposento, y estar de continuo buscando la presencia del Señor. Ya no es únicamente estar en el atrio ni en el lugar santo, sino que avanzar al lugar santísimo para que nuestros ojos puedan estar puestos en Jesús. Amén. Amén, así es. Bien, pues vamos a la palabra del Señor y le pedimos, amado hermano y familia,
esposos, matrimonios que están ahí reunidos en sus hogares. Tal vez nos estás escuchando o tal vez nos estás viendo desde tu dispositivo móvil, desde tu tablet, tal vez desde tu computadora, tal vez por transmisión en la televisión, estás siguiendo la transmisión en vivo tal vez hoy. Pues que Dios te bendiga. Hay bendición. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que más bienaventurado es estar delante del Señor que pasar 1000 días fuera de su presencia. Amén. Amén. Entonces, acompáñenos por favor. Usted puede ahí en su casita apuntar Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 1 al 6. Vamos a leer de esta manera. Dice así: por tanto, puesto que tenemos alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Número 4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. El 6 y último, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Aleluya. Bien, este mundo está plagado de luchas y de pruebas en nuestro hogar, con nuestros hijos, con el jefe, con los empleados, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y si a todo esto le sumamos que como cristianos nosotros tenemos una lucha espiritual contra seres invisibles, los cuales harán lo imposible por desanimarnos, por desviar nuestra mirada, incluso por hacernos daño, entonces es cuando nosotros necesitamos tener puestos los ojos en Jesucristo. Amén. Es importante, ¿verdad? Porque toda nuestra lucha se libra en la mente, ¿verdad? En la mente, en nuestro corazón, que son nuestras emociones. Entonces tenemos de continuo una batalla dentro de nosotros, ¿verdad? Que tenemos que librarla, pero esa batalla no la vamos a poder librar nosotros con nuestras fuerzas, sino que es con la ayuda a través del Espíritu Santo también. Entonces aquí es donde la alimentación a través de la palabra viene a vivificar nuestro espíritu. De continuo nosotros como seres humanos necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Para tener fuerzas, para hacer las diferentes actividades alrededor de nuestros días, pero también nosotros cuando llegamos al conocimiento y al entendimiento del Señor, sabemos que la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos de continuo con la palabra del Señor para que nuestro espíritu esté fortalecido y así pues venir a librar estas batallas que muchas veces nos forzan a querer desviar la mirada, pero cuando tú estás alimentado y tu espíritu se está ensanchando dentro de ti día con día, tú puedes librar estas batallas y poner tus ojos en Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que quiero agregarle a esta cita, lo que tú dices, que precisamente saca en las diapositivas. Vamos por favor a Efesios 6, capítulo 6 y su versículo 10 hasta el 12. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es interesante ver, Karen, cómo la Escritura menciona y dice contra las huestes
de este siglo, dice. Escuchemos por favor, dice, contra los gobernadores de las tinieblas, estamos en el 12, de este siglo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto quiere decir dos cosas en apariencia. Una, que los gobernadores del siglo pasado no eran los mismos que los de este siglo. Los de este siglo son otros gobernadores de las tinieblas. Y que este siglo tienen más fuerza, y que este siglo no es el mismo siglo, ni sus cosas, ni sus estrategias son las mismas. Pero este siglo quiere decir también que este siglo trae sus propios retos, que trae sus propios desafíos, que trae sus propias batallas, que trae sus propios obstáculos este siglo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo haber seguido a Cristo Jesús, haber puesto los ojos en Jesucristo hace 100 años, que hacerlo hoy por hoy, porque hoy tenemos muchos distractores, los cuales pueden apartar nuestra vista del verdadero objetivo, que es poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Es muy interesante el punto que tú mencionas, Baker, porque las batallas en este tiempo para las madres, para los hijos, para los esposos, incluso hasta para los ministros, están cada día más fuertes. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, ya los gobernadores, las potestades de este siglo ya no son las mismas, pues ya han cobrado más fuerza, y para eso también el Señor promete en su palabra, ¿verdad?, que nosotros haremos cosas mayores también, pero así también nuestro adversario pues ha levantado, ¿verdad?, fuertemente, pero nosotros debemos de tomar esa armadura, como dice la Escritura, revestidos de la armadura, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que ver si nos estamos colocando toda la armadura, porque muchas veces por eso es que en medio de esas batallas podemos flaquear muchas veces, porque no nos revestimos con la armadura completa, solo estamos usando partes de la armadura. Entonces ese es otro punto importante, el cual podría hacer que nosotros pues desviemos nuestra mirada del Señor, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar en constante, en esa presencia del Señor, para que Él nos vaya revelando. Incluso nosotros como hijos del Señor tenemos que pedirle al Señor pues de que Él nos ayude a empezar a discernir los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que se viven en el hogar, en el ministerio, en tu trabajo incluso. ¿Por qué? Porque es necesario, porque no sabemos quién es el que se está levantando contra de nosotros muchas veces, ¿verdad? Pues ya sabemos que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora, dice la Escritura, pero también él tiene a sus secuaces, ¿verdad?, que pone a trabajar en contra de los hijos del Señor. Entonces es necesario que nosotros empecemos a revestirnos con toda la armadura que el Señor nos deja aquí en la Escritura, ¿verdad? Y colocarnos siempre pues el yelmo, que es algo, el yelmo pues es la palabra, ¿verdad?, la que hace que no entren esos dardos del enemigo, sino que cuando él te esté diciendo, mira, te vas a morir, mira, estás enfermo, pues la Escritura nos está hablando de la palabra de él, donde dice que viviremos, ¿verdad?, y tenemos una vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo apagar esos dardos de fuego? Es tener colocado el yelmo, es tener la palabra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para apagar todos esos dardos, y nuestra mirada pues no sea desviada de las promesas que tiene el Señor para nuestra vida. Amén. Amén. Si pueden acompañarnos, amados hermanos, tú también que estás tomando nota y llevando ahí pues la secuencia de lo que estamos hablando nosotros acá, queremos decirte lo siguiente. Dice, o bueno, puedes acompañarnos al primer libro de los Reyes 18-21, capítulo 18, su versículo 21, por favor. Vamos a dar un momentito para que tú también desde casa pues puedas buscarlo, y si no tienes tu Biblia ahí encendida o tu Biblia abierta, pues puedas anotar tú los versículos, amados. Amén. Voy a compartir esta versión y tú. Amén, amén. Dice, Primera de Reyes 18:21, dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguirle a él. Pero el pueblo no le respondió ninguna palabra. Entonces, es tremendo, ¿verdad?, lo que aquí nos está preguntando, pero no sé si tú querías compartir otra versión. Sí, bueno, no, realmente es la versión más popular, creo que es la que todos pues manejan, ¿verdad? Dice, la versión Reina Valera dice de esta manera, en primer libro de los Reyes 18:21, dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió en palabra alguna. Interesante. El cristiano moderno vacila en dos pensamientos dentro de su corazón. Y hablemos un poco más atenuado. No solamente el cristiano, sino el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano vacila en dos pensamientos. La familia cristiana vacila en dos pensamientos. El cristiano unitario moderno vacila en dos pensamientos. Uno, hacer la voluntad de Dios a través de las enseñanzas de las Escrituras y poder alcanzar las promesas de Dios para mi familia, para mi matrimonio, para mi trabajo, para mi vida personal, pero lo más importante, para mi comunión con Dios personal. Amén. Vacila entre eso, si hacer eso, o permitirse escapes ocasionales para darse gustos para darle gusto a sus propias pasiones, librar sus propias batallas, llegar a sus propias metas, sus metas personales, a sus propias realizaciones laborales. De vez en cuando una canita al aire. ¿Por qué no? De vez en cuando una borrachera. Tal vez una cajetilla de cigarros cada cierto tiempo. El cristiano moderno vive de esa manera, con un pie adentro y con un pie afuera. Interesante ver este punto, pero escrito acá en el 21, nuevamente quisiera volverlo a leer, por favor, amados hermanos. Nuevamente, primera carta a los Reyes, 18:21. Dicho de parte del Señor a través de su siervo Elías, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Es interesante ver cómo cuando la palabra del Señor nos confronta y nos anima, nos exhorta, nos llama a que nosotros podamos crecer en el Espíritu, crecer y madurar en el Espíritu, poder ser personas diferentes, personas de bienestar, personas que sean un puente entre la bendición de Dios y la persona que el Señor quiere alcanzar. Es entonces cuando la palabra nos confronta. Hoy tú no estás por casualidad acá viendo la transmisión. El Señor quiere algo de ti. El Señor te está pidiendo a ti que crezcas más, que seas como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. Fíjate que yo quiero compartir esta cita bíblica que está en Hebreos 10:26, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Entonces es interesante la pregunta que el Señor está aquí en la Escritura, ¿verdad? A través de Elías. Entonces podemos ver cómo es que nosotros, estando dentro de los caminos del Señor, la mirada en un momento se puede desviar. Claro. Y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces sabemos que la verdad es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces después de que nosotros lo hayamos recibido, todavía venir conociéndolo, ir y hacer las cosas que no son de agrado del Señor, entonces estamos pecando voluntariamente. Y dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Amén. Porque Él ya se había dado por nuestros pecados. Entonces es interesante cómo la palabra acá nos está confrontando también a nosotros como hijos del Señor, que estamos dentro del camino del Señor, que no busquemos pecar voluntariamente, sabiendo que son cosas que no le agradan al Señor, pero que le van a agradar a nuestra carne. Nosotros lo hacemos, y como decía mi esposo, un pie adentro y un pie afuera, y el Señor ya no quiere eso pues para nuestra vida. Él sabe que eso es un daño que nosotros estamos haciendo al templo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pues no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él, y lo único que el Señor pide en su Escritura, dice: hijo mío, dame tu corazón. O sea, Él busca un corazón donde Él pueda habitar, donde Él sea el morador. Como le dice a David: ¿acaso me hará morada, templo y morada? Dice. Le pregunta. Entonces esas preguntas son las que nosotros debemos de atender y de escuchar cuando el Señor nos las hace a nosotros, porque Él nos está pidiendo más allá de todas aquellas de las cosas que nosotros hemos dejado y que queremos hacernos ver justos ante los ojos de Dios.
eso es una justicia humana, una justicia de parte de nosotros, pero la justicia de Él va más allá, es aquellas cosas que Él únicamente puede poner en un sentir a través del Espíritu Santo para que nosotros empecemos a dejar todas aquellas cosas genuinamente que no son de agrado al Señor, no solo en lo físico, ¿verdad? Amén. Entonces, pues por allá por casa podrán estarse preguntando y decir, bueno, hermano, entonces esto quiere decir de que yo deje mi trabajo, mi casa, mi esposo, me desobligue de mi esposa, de mis hijos y de todo lo demás y que esté de continuo buscando al Señor. No, no quiere decir eso. Y para esto, vamos por favor al Evangelio según Mateo 6, capítulo 6 y su versículo 33. Amén. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Miremos la versión popular, Reina Valera, dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante. Interesante ver cómo el Señor, lo que quiere Él en nuestro crecimiento es que busquemos primero su presencia, que nos levantemos por la mañana. En la mañana, antes de salir a trabajar, necesito poder orar, necesito poder pegarme a la Escritura para poder enfrentar el día que me espera, para poder enfrentar el humor de cocodrilo que tiene mi esposo, para poder enfrentar el carácter que tiene mi jefe, para poder enfrentar al del bus que va corriendo, para poder enfrentar lo que voy a encontrarme yo en la calle. Necesito, ¿qué cosa? Estar preparado y tener los ojos puestos en Jesucristo. Necesito yo estar apercibido que en la palabra del Señor encuentro paz y en la oración encuentro un reposo en el cual puedo descargar todas mis penas, ansiedades, frustraciones y sobre todo puedo tener una comunión directa con el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Es muy importante ver que primero dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, pero Amén. muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta ver todo eso, ¿verdad? Porque aún hay carne dentro de nosotros y las diferentes circunstancias que se están presentando, ya sea que tal vez un hijo esté enfermo, no tengas trabajo, estés pasando por Exacto. alguna situación de un divorcio, estés tal vez atravesando procesos legales, vengan a aturdir muchas veces la comunión que hemos tenido con el Señor, pero por eso es, como dice la Escritura, ¿verdad? Ser que vamos a ser plantados como esos árboles junto a aguas de corriente, ¿verdad? Que vamos a dar ese fruto, no importa en qué temporada estemos, mientras que el Señor esté con nosotros, nosotros vamos a dar ese fruto para el Señor y esos son los frutos que permanecen. Entonces tenemos que buscar eso, primeramente buscarlo a Él, para que venga la justicia de Él y todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás diciendo, es una injusticia lo que me están haciendo en mi trabajo, es una injusticia lo que hoy estoy viviendo dentro de mi matrimonio, dentro de mi hogar, con mis hijos, esto es injusto. Yo no me merezco eso. Y tú te quieres hacer un justo ante los ojos del Señor, pero tú no sabes que en medio de toda la situación que está pasando, el Señor te está puliendo, te está llevando a un crecimiento mayor. Lo único que no siempre nos tenemos que quedar como esos niños, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un crecimiento, una madurez espiritual y ahora ver la palabra del Señor de la manera en la cual Él quiere trasladarla a nosotros, no como nosotros queremos verla para nuestra vida y acomodar cada porción de la palabra a nuestra vida, solo lo que nos conviene a nosotros y muchas veces eso no es lo que va a edificar en este tiempo. Entonces es lo que nosotros tenemos que ir reconociendo, los tiempos del Señor y la palabra que va a venir a edificarnos, a que nosotros crezcamos para tener los ojos, la mirada puesta en el Señor Jesús. Entonces en momentos difíciles es muy difícil de que nosotros nos centremos en poner la mirada en el Señor. Claro, yo lo comprendo, cada uno de nosotros que predicamos la palabra hemos pasado por ciertos momentos difíciles, pero cuando tú de verdad te paras en la roca que es Cristo y dejas que el Señor empiece a gobernar en tu vida, ahí es donde cambia todo, donde incluso hasta las cosas malas se transforman en buenas hacia tu vida, porque así dice la Escritura, que para todos los que aman al Señor, todo nos ayuda bien. Entonces esto es un proceso de continuo que estamos, así como estamos en batallas, pues el Señor también nos va ayudando a ir creciendo, como decía mi esposo, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que tu día se vuelva perfecto, en abuso
búsqueda del Señor. Amén. Amén. Entonces, tenemos a continuación el versículo, segunda carta a los Corintios 4, del 7 al 13, por favor, amados hermanos. Vamos a dar un tiempo mientras que tú también lo buscas y llevas la lectura juntamente con nosotros, ¿verdad? Pero fíjense, amados, que esta convicción de fe que es un tesoro, miren, hermanos, tener la convicción, tener fe, eso está puesto, es un tesoro de parte de Dios, pero puesto en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la vasija de barro sepa que no es porque sea muy bueno, o porque sea muy feo, sino porque es la gracia del Señor, porque es la misericordia del Señor puesta, implantada en cada uno de nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Bien, de cada uno de los que así quieren recibir el regalo del Señor, porque el Señor, como caballero, no obliga a nadie, no acorrala a nadie, pero sí hace la invitación y abre los brazos a todos. Amén. Bien, dice de esta manera la segunda carta a los Corintios 4, 7 al 13. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos al 8, dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para que nosotros que vivimos siempre estemos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 13 último, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice así: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Aleluya. Fíjense, amados hermanos, que vuelvo a repetir esto mismo. Esta convicción de fe, que es un tesoro que está colocado en vasos de barro, entiéndase, el cuerpo mortal, sujeto a padecimientos, a sufrimientos, a angustias, está colocado aquí, ese tesoro que es la fe, para que siempre recordemos que el poder viene de Jesucristo, que también es Dios, y poniendo nuestra mirada en Jesús, podamos enfrentar con valor, con determinación, cada etapa de nuestra vida o cada nivel nuevo en el Espíritu que el Espíritu Santo quiera darnos a nosotros. Amén. Es interesante ver esto. Entonces, como consecuencia de esto, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, manifestando y exponiendo la bondad, el amor, la gratitud, para compartirla con todos los que pueda yo alcanzar, otros matrimonios, otros hogares, otras personas en el trabajo, al jefe, a los empleados. Anoche yo recuerdo que nuestro pastor hablaba en el tema, que por cierto está a su disposición, hermanos, Atmósferas Espirituales, parte 4, que nuestro pastor predicaba, un tema sumamente interesante en el cual él exponía una vivencia que tuvo él con una persona colaboradora en su trabajo, que él siempre estuvo predicándole la palabra, pero este hombre siempre se resistía, diciendo de que él no podía recibir la palabra. Ustedes, dice que le dijo el Señor, ustedes aprovechen lo que tienen, porque ustedes pueden servir al Señor y ustedes pueden ser hijos de Dios. Pero realmente no hay impedimento para que no seamos hijos de Dios. Todo le es posible para aquel que cree, dice la Escritura. Amén. Entonces, vamos por favor a Mateo, vamos a Mateo 7, 16 al 21. Por favor, dice Mateo 7, 16 al 21 de esta manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. 7:18. Un árbol bueno
no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante ver cómo el Señor se refiere a las personas, realmente estamos hablando de mucho creyente, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es interesante ver cómo muchas personas, si podemos ver a cristianos, hermanos nuestros, incluso dentro del templo del Señor, que están gozosos y hacen esto y hacen lo otro para la gloria del Señor, sí, pero ¿cómo está su corazón por dentro? Realmente cuando salen de la iglesia y salen de todo esto, ¿son personas que tienen sus ojos puestos en el Señor? ¿Realmente son personas así? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros de poner los ojos en el Señor, de poner los ojos en Jesús y no desviar nuestra mirada, ni por un momento, porque tal vez vaya a haber un evento muy esperado por el mundo, el cual diga, bueno, me voy a dar una escapadita y regreso después de las vacaciones de fin de año, regreso en enero, Señor, hacemos borrón y cuenta nueva. No podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Miren, hermanos, Mateo 7:19, acá hay una consecuencia gravísima en el aspecto espiritual y aspecto físico también. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miremos el 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Por los frutos, la manifestación del Espíritu Santo dentro de él, el gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y los demás las demás manifestaciones del Espíritu, los frutos del Espíritu implantados en la persona. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, hermano, estoy pasando una necesidad, pero el Señor, yo estoy seguro que me ha de socorrer. Y la persona está feliz a pesar de la tribulación que está pasando. Es a pesar de todo esto, de lo que nos está hablando el versículo anterior en la segunda carta a los Corintios 4, del 7 al 13, que dice que estamos atribulados, pero no es que no tengamos consuelo, sino que el Señor está con nosotros. Estamos derribados, sí, pero no estamos vencidos. Amén. Amén. Es importante lo que tú estabas hablando ahorita, lo de los frutos, Baker. Pero ¿cómo hacemos para alcanzar esos frutos también? Para dar buenos frutos. Mira, aquí la Escritura dice siempre en Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, lo que decía la Escritura acá ahorita, ¿verdad? De que no... Avanzar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Y el Señor acá nos está diciendo, si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces nosotros no somos de los que retroceden, sino que nosotros debemos de ser de los que avanzan. Más el justo vivirá por la fe. No importando la circunstancia que estemos pasando muchas veces, tenemos que tener esa fe para que se nos cuente como justicia, como fue con Abraham, ¿verdad? Entonces, porque si no, dice que si retrocedemos, no vamos a agradar al Señor. Eso es lo que nos habla acá la Escritura. Entonces es importante ver cómo es la fe la que nos está moviendo en estos momentos. Pues nosotros solo estamos ministrando la palabra del Señor, y es el Señor mismo el que está enviando su palabra, y dice la Escritura que es como una espada de doble filo que traspasa, dice, entre el alma y el espíritu. Entonces hoy nosotros le pedimos al Señor que sea esto, la palabra, como una espada de doble filo que traspase, y sea la situación, la circunstancia que tú estés atravesando, sea Él el que te llegue a sustentar con la palabra, que lleve ese maná, que lleve ese alimento de lo alto, para que tú puedas salir de la condición, de la situación en la que tal vez por mucho tiempo has estado, pero que sepas que el Señor está ahí contigo y está Él alimentándote a cada momento, a cada instante de tu vida, pero que no debemos de retroceder, porque no vamos a agradar al Señor Jesús. Amén, así es. Bueno, vamos avanzando. Miremos qué es lo que dice acerca de cómo alcanzar, cómo poder llegar, cómo poder tener la mirada puesta, los ojos puestos en Jesús. Fíjense, amados hermanos, que me gustaría que pudieran acompañarme al Salmo 28:7, por favor. Salmo 28:7 al 9, capítulo 28, versículo 7
8 y 9, para que podamos nosotros estar apercibidos. Dice de esta manera: el Señor es mi fuerza, mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Una de las maneras con las cuales nosotros podemos estar apercibidos, colocando los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, es con el cántico, agradecer al Señor, cantar alabanzas de buena mañana al Señor, que el Señor, dice la Escritura, de mañana me levantaré y estaré delante de ti, de mañana oirás mi voz, dice, sinónimo de cántico. De mañana estaré cantando a ti por las madrugadas, voy a inundar el cielo con mi cántico, para que suba esto delante del trono de la presencia del Señor, y mis ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que en mi vida se haga vida la palabra del Señor, y pueda yo ahora poder enfrentar el día, enfrentar la angustia, enfrentar la adversidad, porque todas estas cosas no nos son ajenas. Todas estas cosas, Cristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, dijo el Señor, yo he vencido. Por lo tanto, ustedes y nosotros somos más que vencedores. Amén. Aleluya. Entonces, fíjense, qué bonito esto, Salmo 28:7. Es más, me recuerdas de apuntarlo y colgarlo ahí para cuando me levante en la cama, sea lo primero que yo vea. Qué bonito esto. Entonces, Salmo 28:8 dice: el Señor es la fuerza de su pueblo. Él, escuchen hermanos, dice: Él es defensa, salvador de su ungido. Gloria a Dios, hermanos. El 9: salva a tu pueblo y bendice tu heredad, pastoréalos y llévalos para siempre. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros y contigo. El Señor está contigo y con tu descendencia. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte a conocer los misterios del reino, pero para eso debe ser un discípulo, para eso debe ser un seguidor de Cristo. Para eso necesitamos nosotros entregar nuestro corazón en humildad. Para eso necesitamos nosotros poder tener apercibido que el Señor quiere usarnos. ¿Puede el Señor sanar a través de una persona? Amén. Claro que puede, pero necesita manos santas, manos entregadas, manos limpias con las cuales poder sanar. ¿Por qué? Porque el Señor no obra en vasos de deshonra, sino que por eso mismo prepara a los vasos. ¿Para qué? Para ser útiles en el reino, pero vasos. ¿Qué vasos? Vasos que pueden quebrarse. Sí, claro que pueden quebrarse si dejamos que nos llene alguna cosa que no sea la presencia del Señor en su Espíritu Santo. Amén. Amén. Interesante punto el que tú tocabas ahorita de los vasos, Baker. Amén. Porque muchas veces este punto es para matrimonios definitivamente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estando en el camino del Señor miramos todos los defectos de nuestra pareja, ¿verdad? Ya sea del varón o sea de la esposa, y nosotros debemos de entender que nosotros no somos el alfarero, que si mi esposo tiene defectos, el único que lo va a cambiar, lo va a transformar y lo va a convertir en un vaso de honra es únicamente el alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo, transformando la vida de nosotros. Igual nuestros esposos, pues ellos no son el alfarero y que van a transformar, que van a cambiar las aptitudes muchas veces de la esposa. Entonces es el Señor, el crecimiento que llevemos dentro de nosotros para que el Señor, pues si mira que la vasija no se está formando bien, otra vez la va a volver a quebrar y va a venir hasta que pues forme el vaso de honra que el Señor quiere hacer con esa persona. Amén. Es difícil, hermanos, y muchas veces nosotros le preguntamos de continuo, estamos incluso tal vez en el atrio preguntándole al Señor ¿por qué? Y es el quejar, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser lo que dice la Escritura aquí en Santiago. Mira, que dice, y aquí dice la sabiduría que viene de Dios, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, pero ¿qué cita es para que los hermanos estén apuntando? Porque ellos están apuntando. Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Entonces dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Entonces nosotros como hermanos en Cristo Jesús debemos de animar a través de la palabra
y transmitir el gozo del Señor. Sabes que nosotros debemos de reflejar el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, dice, pero si yo quiero llegar a dar palabras de ánimo a través de la Escritura a algún hermano que está decaído, pero mi vida no está bien, esa comunión con el Señor está quebrantada porque yo tengo ese quejar delante de Él, no voy a poder ser de bendición, porque el Señor lo que quiere es bendecirnos primeramente a nosotros para poder ir y que nosotros bendigamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, como siempre lo hemos dicho, y ese semejante muchas veces puede ser incluso hasta nuestro esposo cuando son inconversos, o la esposa cuando es inconversa. Entonces el tema del alfarero en la vida de un matrimonio pues debe ser entendible, que nosotras las esposas no transformamos al esposo, ni el esposo nos transforma a nosotros, ni viene una sujeción por parte de mí para él, si no estoy sujeta al Señor. Eso es tener los puestos, los ojos, la mirada en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Fíjense, hermanos, que me llama mucho la atención, es muy bonito poder detenernos un momentito. No va a ser mucho, no nos vamos a salir mucho del tema, hermanos, pero es muy bonito poder apercibirnos nosotros acá en este versículo, Santiago 1, que leías, Karen. El capítulo 1, versículo 2. 2. Por favor, puedes volverlo a leer. Dice de esta manera. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta ahí. En diversas pruebas, hermanos. Algunas personas pueden estar pasando incluso hasta por fuego. Algunas personas pueden estar siendo su vasija, puede ser que se haya quebrado en las manos del alfarero. Tal vez está pasando sí, tal vez sí por fuego, algo muy tremendo. Pero así como le pasó a Daniel, que cuando fueron metidos al horno de fuego, se encontraron con el cuarto varón. Amén. Gloria a Ahí Dios. se encontraron con él. Tenlo por seguro, amado hermano, familia, esposos que están viéndonos ahora, si su matrimonio está pasando por un momento difícil, un momento de escasez, un momento de tribulación en el cual sientan ustedes que los están pasando por fuego, siempre y cuando su confianza y sus ojos estén puestos en Jesucristo, se van a encontrar con el cuarto varón, se van a encontrar con Cristo mismo, y el Señor les va a salir al encuentro. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso y Él no desampara a sus hijos. Amén, gloria Amén. a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos avanzando porque el tiempo también nos va avanzando. Padre bendito, es muy rápido el tiempo acá. Ese reloj hay que pararlo. Vamos a, si hay que parar ese reloj. Vamos, por favor, Salmos 27:13. Y me estoy confundiendo acá con tanta cosa abierta. Vamos aquí, Salmos 27:13, por favor. Y vamos a escuchar de la boca, vamos a escuchar de las mismas palabras escritas por el rey David. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Y cómo es que él logró poner su mirada, sus ojos en Jesús, sus ojos en Cristo, sus ojos en Dios, para no caer en algo perverso, en algo malo, en algo peor, pues? Entonces, Salmos 27:13 dice esta versión: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese su corazón si espera al Señor. Gloria a Dios. La versión popular, Reina Valera, dice de esta manera: hubiese yo desmayado si no creyese yo que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. 14. Guardad a Jehová, esperad a Jehová, esfuérzate y sé valiente, y que tu corazón sí espere a Jehová. Gloria a Dios. Miremos, amados hermanos, que aquí vemos pues que David nos muestra la clave para mantenernos firmes con los ojos puestos en Jesús. Y esto es como primer punto. Ustedes que están apuntando pueden ahí anotar al margen las estrategias para poder mantenernos firmes viendo a Jesús. Amén. Y la primera es creer. Creer, hermanos. Dice el 13: hubiese yo desmayado si no creyese. O sea, es creer. El sinónimo de creer es fe, tener fe. ¿La fe con qué está relacionado, Karen? Si no es con lo invisible y el futuro. Esperando, ¿qué cosa? La promesa del Señor, que no se ve, pero ciertamente se ha de cumplir en la vida de cada uno de los que amamos al Señor, porque todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Tenemos como segundo punto, esforzarnos. Dice nuevamente acá: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esforzarse, sinónimo de la lectura, hermanos, sinónimo de estar atentos, pegados a este bendito y precioso libro llamado la Biblia, el cual es una lámpara para mis pies, que alumbra mi camino en esta vida y que alumbra y me da claridad en el espíritu para poder entender lo que el Señor quiere de mi vida, quiere en mi matrimonio, quiere en mi familia, de la manera en la cual tengo que criar a mis hijos, de la manera en la cual voy a recibir la bondad y la misericordia del Señor. Pero también tenemos aguardar. Aguardar es sinónimo de ¿qué cosa? De orar, de la oración. Hay momentos en los cuales nosotros debemos estar de esa manera, hermanos, orando, buscando continuamente el rostro del Señor en oración de día, de noche, de madrugada, buscándolo en todo tiempo. Así que de estas maneras yo me voy a poder mantenerme firme, buscando la presencia del Señor, puesto los ojos en Jesús. ¿De qué manera? Teniendo una vida de fe, una vida de lectura de la palabra, pero también una vida de oración. Con estas tres claves vamos nosotros a poder estar siempre con nuestra vista puesta en el Señor Jesús. Amén. Fíjate, Baker, que muy lindo lo que se desglosaba ahorita de hubiera yo desmayado si no hubiera creído, ¿verdad? Pero muchas veces podemos creer más en todas aquellas cosas que que están muchas veces arraigadas dentro de nuestro corazón, y creemos nosotros más de que llegamos al camino del Señor, lo conocemos y todo, pero muchas de esas cosas siguen formando parte de nuestro presente y parte de nuestro futuro, porque estamos tan arraigados que creemos más en el pasado, que fue frustrante y doloroso, que la vida nueva que el Señor quiere hacer en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén, y entonces amén. El salmista decía ahí, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Entonces, cuando no creemos, fácilmente vamos a desmayar, ya no vamos a seguir en esta batalla. Y dice que había de ver bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces el Señor nos dice que cuando Él nos toma por hijos, en Él ahí está esa bondad, esa misericordia guardada como tesoro, pero que nosotros tenemos que encontrar ese tesoro. Y la Escritura dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces muchas veces nosotros tenemos que venir y escudriñar y empezar a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro, porque de continuo, si tenemos quejas, si tenemos prueba, ciertamente dice que la prueba produce paciencia y es un fruto que vamos a dar, ciertamente. Pero a veces, muchas veces no terminamos de pasar la prueba también porque no le entendemos al Señor, que Él ya no quiere eso en nuestra vida. Y es como cuando un niño estudia, cuando estudiamos, pues cuando la plana no está bien hecha, te la borran y tienes que comenzar de nuevo hasta que esa plana pues te salga bien, digamos una letra, un número, ¿verdad? Así somos en el Señor. Muchas veces el Señor nos está quitando tal vez la amargura, el rencor, el menosprecio dentro de nuestro corazón, pero como nosotros no entendemos, seguimos de continuo trayendo todo ese pasado a nuestro presente y a nuestro futuro, y es donde sentimos que vamos a desmayar, pero porque siempre nos estamos haciendo justos delante de los ojos del Señor. Pero cuando viene el Señor a nosotros y nosotros le decimos, ya no podemos más, y el Señor empieza a hablar y te dice qué es lo que Él quiere, entonces tú vienes y lo entregas, y es ahí donde tú ya no vas a desmayar. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Entonces hoy tú crees que lo que el Señor te está pidiendo es parte del proceso del crecimiento, de lo que te vas a deleitar en tu presente y en tu futuro, donde hay gozo, donde hay paz, donde está esa misericordia que nadie más nos puede dar, solo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, pasemos a nuestra siguiente cita, hermanos. Vamos a los Salmos 36, por favor. Vamos a ver, Salmos 36 al 9. Dice de esta manera: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, yo fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabaré o te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Interesante esto, hermanos. Interesante esto. Nosotros podemos ver lo siguiente.
El cristiano que ha puesto sus ojos en Jesús debe prepararse física y espiritualmente para dos cosas en esta vida, hermanos. Una de ellas es prepararse para el arrebatamiento de la iglesia. Estar preparado constantemente con eso, constantemente limpiando sus vestiduras, puesto los ojos en Jesús, limpiando sus vestiduras. Hermano, pero yo me preparo y limpio mis vestiduras. Bien, la Escritura dice, el que esté limpio, límpiese más. Amén. De estar preparado, apercibido, para que entendiendo, viviendo cada día. Hay una frase muy bonita que yo le escucho a nuestro hermano Pastor César, que dice, él cuando ministra la alabanza, dice, hermano, alabe como si hoy fuera el último día de vida, como si hoy fuera su último día de vida. Alabe y gócese delante del Señor como si hoy fuera su último día de vida. Es interesante, palabras muy profundas, creo yo que todavía cuesta que el ser humano logre asimilar. Bueno, pero la segunda cosa para lo que el cristiano debe estar preparado en esta vida es para la muerte y para encontrarse con Dios. Para eso debemos estar preparados. Que no nos turbe, no nos frustre una enfermedad, que no nos turbe, frustre o desaliente o desanime, que estemos pasando por un momento en el que digamos, posiblemente voy a morir, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi abuelo? ¿Qué va a ser de mi abuela? ¿Qué va a ser de mis padres? ¿Qué va a ser de mi hermano? No, cada uno tiene su porción en el Señor mediante lo busquemos de corazón y con ahínco. Pero es interesante que nosotros podamos también estar preparados para el día de nuestra muerte, para podernos encontrar con el Señor, para podernos encontrar delante de nuestro buen y amado Dios, que como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado, he peleado, he ganado, he triunfado, dice Pablo. Por lo demás, solamente me queda recibir la corona, el galardón, la corona de justicia que me va a ser entregada por Dios mismo. Interesante esto. Entonces, todo cristiano debe estar apercibido con esto. Pero miremos, pongámosle enfoque al versículo, el capítulo 30, el versículo 6, donde empieza, dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Miremos esto. ¿Qué va a pasar entonces cuando tengas la prosperidad que necesitas? ¿Qué va a pasar cuando salgas de la batalla y del fuego el cual estás atravesando ahorita? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a seguir ferviente? ¿Vas a ser ahora más ardiente en el Señor? ¿O vas a empezar a decrecentar? Va a empezar a ser tu espíritu ahora acomodado y decir, bueno, ya tengo lo que quería y lo demás pues ya no me importa, ya no me interesa si me tengo que esforzar o no. No, al contrario, dice aquí el salmista, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Nada, ni las riquezas, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni lo alto, me va a separar del amor de Dios. Nada me puede separar del amor de Dios, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo pasado. Dice el filósofo Pascal, concéntrate en tus pensamientos y te darás cuenta que nunca estás preocupado del presente, siempre estás preocupado del futuro y del pasado, por lo tanto nunca vives, siempre estás esperando poder vivir. Interesante esas palabras. Vemos nosotros cómo el Señor nos habla, y por eso es de que el Señor cuando habla con Moisés le dice, yo soy el que soy, yo soy el que era, yo soy el que ha de venir. En los tres tiempos. Interesante, el Señor no tiene un futuro, el Señor no tiene un pasado, el Señor siempre tiene un presente, y en este presente es que nos quiere bendecir, y por eso el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya las vio hechas, porque Él vive en el presente, y en ese presente es que nosotros queremos vivir también con Él, y tú también necesitas vivir con Él también. Amén. Amén. Es muy linda la palabra, como el Señor pues a través de su escritura nos va revelando su palabra a nuestra vida para ir limpiando nuestra vista y que nuestros ojos pues siempre estén en Él, ¿verdad? Puestos los ojos en Cristo Jesús, el consumador de la fe. Amén. Entonces podemos ver lo que dice la escritura, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
por eso nosotros debemos de estar siempre pegados a la Escritura para tener esa certeza, esa fe, esa convicción que todo lo bueno únicamente va a provenir de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que nuestros ojos pues realmente en este día sean limpios. Hoy el Señor pues nos da un lindo tema, puesto los ojos en Él, pero para que los ojos estén puestos en Él realmente tienen que caer esos velos, esas escamas. Amén. Que muchas Amén. Veces las fortalezas, los argumentos no han dejado, ¿verdad?, ver todas las bondades que tiene el Señor para nuestra vida, porque venimos arraigados de pasados y de pensamientos realmente tenebrosos muchas veces, ¿verdad? Sí. Que es no poder recibir la salvación por completo, estar a medias, ¿verdad? Entonces la Escritura nos dice ni frío ni tibio, ¿verdad? Porque si no te voy a devolver, dice la Escritura. Entonces nosotros no queremos ser una de esas personas que el Señor pues nos devuelva de su boca. Entonces nosotros queremos ser de los que avanza, de los que siempre, a pesar de que la prueba esté ahí, va a producir paciencia, vamos a producir un fruto en el Señor. ¿Para qué? Para esperar ese día, el galardón, la recompensa que Él tiene hacia nuestra vida, ¿verdad? Y dice en Hebreos 10:38, dice 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces la paciencia, ¿verdad?, es algo que el Señor está formando en nosotros. ¿Para qué? Para que esperemos, para llegar a obtener ese galardón, esa promesa que el Señor ha prometido en nuestra vida. Qué interesante, ¿verdad?, esto, Karen, porque dice que la paciencia produce ¿qué? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dice. Amén. O sea que la paciencia produce a su vez la recompensa que es ¿qué? Es el galardón. ¿Qué es el galardón? El galardón. Interesante, porque muchas personas pueden estar pasando por eso, un momento en el cual deben de tener paciencia. El Señor ya prometió que va a responder a sus súplicas, a sus plegarias, a sus necesidades, pero necesitan poder tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere pulir esto. Quiere Amén. Pulir eso. Interesante, porque hay otros a los cuales el Señor los está puliendo en aflicción, en necesidad. Y fíjate ahí que esto es parte de lo que se hablaba anteriormente, de los frutos, ¿verdad? Sí, porque la paciencia es parte de un fruto, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice. Entonces, son momentos en los cuales tal vez en tu vida tú te sientes tan aturdido, tan afligido, tu alma está en un conflicto entre tu alma y tu espíritu y sientes tú de que voy a desmayar, voy a caer mejor porque ya traté de agradar a Dios con esto, con lo otro, ya oré, ya gemí delante de Él, pero no pasa nada. Pero es que tú tienes que dejar que Él obre, que no eres tú. Nosotros debemos de aprender a quitar el yo que llevamos muchas veces delante, porque la Escritura dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, si las cosas viejas han pasado, dice, y somos una nueva criatura, esa nueva criatura necesita algo nuevo, que es esto, la Escritura, ser ahora pues hacedores de la palabra, dice el Señor, y no solamente oidores. Entonces hoy tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a ese momento, ser esos hacedores que creen, que confiesan la palabra, que no solo la van a leer, sino que la van a declarar para su vida y para los de sus generaciones. A mí me llamaba la atención el punto que mi esposo tocaba de que tenemos que estar preparados, incluso hasta para la muerte, tener los ojos puestos en el Señor. Entonces la Escritura nos habla de dos hombres, ¿verdad? Que está el cimiento del hombre que lo construyó en arena y el hombre que vino a construirlo sobre un cimiento, sobre la roca. Entonces el hombre que busca alcanzar sabiduría, como nos habla Proverbios, que el sabio tiene sed por el conocimiento, más el necio dice que lo bota, y ahí podemos ver la parábola. El necio pues construyó en arena, pero el sabio vino a construir en la roca. El hombre sabio debe construir en esa roca, ¿para qué? Para que su generación, la que tiene ahorita,
ahorita, pues esté firme ahí en el momento que Él vaya a partir, no esté con aflicción, ¿qué va a hacer de mis hijos? Y que también sus generaciones sean cimentadas en el Señor y no va a tener esa aflicción en su alma, sino que va a seguir hasta aún en ese momento puesto sus ojos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cimentó, porque hizo algo, porque desde que le presentaron al Señor se enfocó en que su mirada estuviera puesta en Cristo Jesús. Entonces es algo que nosotros incluso hasta como madres, como hijas, debemos de tener claro, que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús y saber que Él es la roca y cimentar ahí a nuestras generaciones y a las generaciones de nuestras generaciones. Amén. Amén. Interesante todas estas cosas llamativas. Nosotros podemos ver también que muchas personas pueden encontrarse en distintas pruebas no similares. ¿A qué me refiero? A que hay personas que pueden estar atravesando por una necesidad, pero hay otros que pueden estar atravesando por una aflicción. Y la Escritura nos deja ver y dice que la aflicción pule la obediencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor lo que quiere es que sí, eres un siervo, eres una sierva del Señor, eres utilizado por el Señor, utilizada por el Señor, pero el Señor demanda de ti más obediencia. Obediencia a poder cumplir sus mandatos, sus estatutos, sus leyes y ordenanzas. ¿Para qué? Para que te vaya bien, dice. Y acontecerá que si obedecieres a Jehová tu Dios y todas las palabras que hoy te intimo, dice Deuteronomio 28, dice, estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Bendito serás en tu entrada y tu salida, bendito tú en el campo y en la ciudad. Esta es la diferencia de poder tener los ojos puestos en Jesús, que los ojos puestos en Jesús nos van a dar esa claridad de mente, van a despejar las dudas, van a abrir las ventanas y nos van a dar a nosotros a conocer cuál es el propósito que tenemos en Cristo Jesús. Y para eso quisiéramos terminar con esta cita, Romanos 9, 20 al 26, hermanos. Tal vez no nos dé tiempo a poderla desglosar toda como tal, pero creo que el Eterno ha hablado. El Señor en su infinita misericordia te ha hablado a ti. Sí, estoy seguro de que tocó tu corazón y ahora entiendes el propósito de tu quejar, el propósito del padecimiento que tienes, el propósito de la aflicción, porque el Señor quiere hacer algo puesto en ti, quiere poner algo en ti más grande de lo que tienes ahora, quiere llevarte a niveles superiores con los cuales va a poder alcanzar a muchas otras personas, pero quiere utilizarte a ti y debemos tener nosotros a bien poder ser utilizados como vasos de honra en el reino de nuestro buen y amado Dios. Amén. Dice de esta manera, Karen, nos puedes compartir. Amén. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Aleluya. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria Amén, a Dios. gloria a Dios. Vemos a continuación entonces que la carta a los Romanos 9, 20 al 26 nos está hablando y nos dice, ¿por qué reniegas de lo que estás pasando? ¿Por qué tu inconformidad? ¿Es por el dolor? ¿Es por la aflicción? ¿Es por el padecimiento? ¿Es por la escasez? ¿Acaso el Señor no tiene el derecho de hacer con nosotros como bien le parezca? ¿Pero para qué? Con el fin de podernos hacer vasos útiles, vasos de honra en su mesa, vasos de honra en su reino. ¿Pero por qué? Porque dice acá, ¿acaso, como también está escrito en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré, dice, pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía? 9:26, y acontecerá
Esto es lo que va a suceder en tu vida. Nosotros lo declaramos por la palabra del Señor, Amén, lo declaramos Señor. como promesa para ti y lo decretamos nosotros, teniendo a bien que el Señor es quien hace y cumple según Que su obra. voluntad, Sí, Señor. pero también el Señor puede atender a las palabras de simples mortales según la obediencia. Dice de esta manera: y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Esa es la promesa del Señor. Esto es como lo que viene como consecuencia de tener los ojos puestos en Jesús. Tú puedes ahora revisar todo este tema, retrocederlo. Tú tienes una bendición que otras personas no tuvieron hace muchos años. Tú puedes regresar esta prédica, tú puedes regresar este mensaje y analizar punto por punto, analizar sección por sección. Tú puedes analizar y saber en qué momento de esta predicación, de esta exposición de la palabra, el Señor te está hablando a ti y qué es lo que el Señor quiere, porque hemos sido claros con lo que la palabra del Eterno quiere decirnos a todos nosotros. Y el Señor habla, claro que habla el Señor, habla en sueños, en visiones, en revelaciones, a través de palabra audible, pero el ser humano no lo quiere escuchar. Dice la Escritura en Job. Entonces nosotros pues tenemos que tener apercibido en nuestro oído de que el Señor quiere bendecirnos, quiere multiplicarnos, quiere esforzarnos, quiere que nosotros seamos ahora vasos de honra en su reino, útiles para poder llevar y alcanzar a otras personas, y así más y más personas se agreguen a la visión de Cristo. Amén. Amén. Sí, yo solo quiero compartir ya este versículo, Baker, por causa del tiempo. Amén. Que está en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, seamos tardos para hablar, pero seamos prontos para oír. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de la prueba viene la frustración, Baker, y podemos ser muy rápidos para hablar y profesar muchas cosas en contra de muchos, incluso en contra de nuestro Dios, y dice que Él es un Dios viviente. El juicio del necio, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo es que podemos hacer que esta prueba pues sea de bendición o realmente sea un desierto para nuestra vida. Entonces hoy le suplicamos al Señor que nos dé el entendimiento y el conocimiento para poder hacer su perfecta y agradable voluntad, y que nosotros seamos, como dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan a bien, que se nos haga un rema, y en el nombre del Señor. Amén. Nosotros esperamos con mi esposo de que cada una de la porción de la palabra, como él bien decía, tú puedes retroceder y ver, y que más de alguna porción de la palabra se haga un rema en tu vida, y que venga un tiempo diferente para tu vida, y que tus ojos estén colocados en nuestro Señor Jesucristo, y que sobre todo Él te pueda llenar de su perfecto amor, para que tú puedas ser libre de muchos pensamientos y ataduras que el ser humano de continuo está en batalla en ese punto, ¿verdad? Pero nosotros con mi esposo le clamamos hoy al Señor realmente para que tú puedas poner tu mirada en el Señor. Si en algún momento de tu vida la has perdido y has sentido que ya no hay para ti alguna esperanza, el Señor hoy te dice: pon nuevamente la mirada en mí. Yo soy tu hacedor, yo soy tu protector, yo soy el que va delante de los que me aman. Eso es lo que nos promete el Señor. Entonces hoy, en el nombre de Cristo Jesús, le vamos a pedir al Señor que sea Él el que vaya delante de nosotros y que nos enseñe a caminar conforme a la voluntad de Él, no conforme a nuestra voluntad. Amén. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que hoy nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Nosotros creemos y confesamos que hoy tu palabra fue como está escrita, que es una espada de doble filo que ha de traspasar el alma y el espíritu, Señor, de aquellos hermanos, de aquellas personas que aún tal vez no te han conocido, Señor. Pero hoy te suplicamos, Señor, que venga un entendimiento hacia la vida de ellos, Señor, y ellos puedan entender que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que te amamos y te buscamos, Señor. Permite hoy, Padre, no únicamente ser oidores, sino que ser más que eso, Señor, ser ahora hacedores de tu palabra y tomarnos de tus benditas promesas, de tus bondades, de tu misericordia, Señor. Pero así también te suplicamos, Señor, que hoy tú permitas que ellos vuelvan su mirada a ti para que den ese fruto, Señor, esos frutos, Señor, que tú has prometido ser, que vamos a ser de bendición, Señor, para bendecir a aquellos que también están, Señor,
Señor, pasando por diversas pruebas hoy. Señor, quita de ellos todo velo, toda escama, Señor, hoy pasa hisopo, Señor, en sus oídos, Señor, para que ellos puedan atender el llamado que tú les estás haciendo y que puedan escuchar tu palabra, porque escrito está, Señor, que la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Amado Señor, hoy agradecemos, Señor, el tiempo que como esposos, como matrimonio, Señor, tú nos has dado de trasladar tu palabra, Señor. Hoy unifica matrimonios, restaura, Señor, liberta, Señor, aquellos matrimonios, Señor, que aún todavía no han llegado a ese entendimiento, Señor, que eres tú el único que puede transformar familias y hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, a ti sea la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Antes de retirarnos, amados hermanos, pues yo sé que están ahí ustedes y todos los que siguen este bendito canal y siguen las transmisiones del área de matrimonios y familia, ¿verdad? Entonces, queremos poder a ustedes bendecirlos con la bendición que el Señor nos regaló a nosotros y a todo su pueblo, a cual que el Señor quiera adherirse, ¿verdad? Es interesante ver todo esto. Dice el libro de los Números 6, 22 al 27, dice de esta manera: solamente levanta tus manos, hermanos, si tú quieres recibir la bendición, levanta tus manos ahí donde estás y cree que el Señor te ha de bendecir y no te dejará donde estás, sino que te saldrá adelante. En el nombre de Jesús, dice de esta manera: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. En nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.